En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Reconocemos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, Dulce María Ángeles Juárez, Felipe Ángeles Juárez, Jacinta Hernández, Celestino Juárez, Juanita Juárez Paredes, Dolores Heredia Samarripa, Silvina Juárez Hernández, Enrique Maldonado, María Gómez, Cecilia Gómez, Amparo Guido, Guadalupe Sánchez, María Elena Limón Banda, su novenario, por la salud de Axel Juan Hernández, Juan Axel Iván Hernández, de Irma Centeno, de Enrique Fernando Elorriaga, de José García Cabrera, de María Eugenia de Lila Cuadros, de Amparo Pérez, de Andrés Martínez Guerrero, por nuestros hermanos difuntos, Miguel Acuña, Adrián Lobato, Ignacio Arroyo, Tony Torreblanca, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Ignacio Arroyo, César Augusto Ortiz. Gloria a Dios en el cielo. y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te Damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues con tu pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos, en su servicio camina con él 2000. Al que te pide dale, y al que quiera que le prestes no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hace eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Amar al enemigo, orar por el que nos persigue, bendecir al que nos maldice, es el antídoto
a toda inquietud, ansiedad, tristeza, desolación. Y así puedes vivir libre para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana hemos escuchado en el Génesis al hombre que no respeta su cuerpo y su dignidad, que es templo del Espíritu de Dios ahora. Y entonces hay que recapitular. Escuchamos en la semana el relato del diluvio. El diluvio viene porque el mal se extendió por toda la tierra, el pecado. Y Noé fue el que hizo el arca y todos se burlaban de él. Como ahora tú ves que todos se la pasan pecando, robando, corrompiendo, cometiendo adulterios, fornicando. Y lo que hacen es burlarse de ti que vienes a la iglesia, que es el arca de la salvación. Y entonces, cuando termina el diluvio, hace un pacto Dios, que no va a destruir la tierra otra vez. Y por eso hoy Jesús dice que seamos buenos como Dios, que hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Ya no va a exterminar al hombre hasta que sea el final de los tiempos, cuando cada quien va a recibir lo que merecen sus obras. Así es que continúa en el libro del Génesis el relato de la Torre de Babel. En el relato de la Torre de Babel, los hombres, vamos a hacer una ciudad y hagamos una torre que llegue al cielo para que seamos famosos. Ahí hay una aportación humana de la ciencia y la técnica. De la piedra y la mezcla pasan al ladrillo y al asfalto. ¿Cuál era lo malo en esos descubrimientos de procesos constructivos? ¿Para qué lo van a hacer? Para ser famosos y para regarse a través de la tierra. Y Dios confundió sus lenguas para que no progresara el mal como sucedió en los tiempos del diluvio. Ya en Pentecostés se establece la lengua nueva que todos entienden, que es el Evangelio, el mensaje del amor. Cuando baja el Espíritu Santo sobre todos, Pedro empieza a hablar y todo lo entendían, los coptos, los egipcios, todos los que venían de otros lugares que hablaban otro idioma le entendían lo que decía. Quiere decir que la lengua que nos une es el Evangelio, el anuncio del amor de Dios hacia todos los seres. Pero hoy, queridos hermanos, nosotros vemos que esas condiciones que hicieron que se propagara el mal siguen estando presentes porque la raíz es el hombre y el diablo. El miércoles es miércoles de ceniza. Entonces tenemos que hacer memoria de lo que significa la ceniza. En Génesis dice que el hombre se creó, tomó polvo de la tierra, formó al hombre, insufló aliento de vida en sus narices y empezó a ser un ser viviente. En ese caso la tierra era bondadosa y tenía la potencialidad de bendecir. Que el hombre viviera bien, el bienestar verdadero, no las mentiras del corrupto por el que escogiste tú para destruir nuestro país y sus recursos. Luego, cuando viene el pecado, entonces la maldición es sobre la serpiente y sobre la tierra, no sobre Adán y Eva. Ellos fueron expulsados del paraíso. La maldición fue pecar y quererle al diablo. Luego, al principio todos comían, no tenían que trabajar, venían en armonía, no tenían que matar el oso a la presa para comer o el león al cabrito, había una armonía cósmica. Pero cuando entra el pecado hay una desorganización, una lucha entre el más fuerte y el débil. Y ese es el desorden egoísta que vino al mundo por el pecado original. Luego entonces la tierra va a tener esta maldición. Producirás cardos y estepas. Y tú, le dice al hombre, sacarás de la tierra con trabajo tu alimento.
te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa es la consecuencia del pecado original. Y a Eva le dice que pondré esa rivalidad entre la mujer y el hombre. La mujer tenderá al hombre, el hombre la dominará. Y ahí viene la mentira del patriarcado y el feminismo, que tienen como fundamentos el odio. Ninguna de las dos cosas son para el bien de la persona, ni para mayor gloria de Dios, sino para pelearse, para ver quién es más, ¿no? Así es que estas ideas pues son las que se propagan ahora y son malas, porque no abonan a la comunión, a la solidaridad, al bienestar, a la salvación. En el pensamiento semítico, la bendición es lo que te da el bienestar y la salvación. Y la maldición es lo que te da el malestar y te lleva a la condenación eterna. Luego tú crees eso de la cultura del patriarcado y dices que hombres no, y que son machos y que hay que matarlos, ¿no? Como mataron a Lucio Dupuy en Argentina a 2 mujeres que eran pareja por odio al hombre. Y las ves cantando, ¿no? Que el patriarcado, que quién sabe qué. Odio. El feminismo es odio. Por eso el mal se extiende por toda la tierra. ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué puedes odiar a un hombre? Pues porque a lo mejor te violó cuando eras niña. Y entonces tienes un odio natural por el mal que recibiste. Pero eso no te debe de llevar a querer matar a los hombres, o a repudiar a los hombres, o a negarte a la reproducción y tener una familia donde se alabe a Dios. Eso es la maldición, el malestar y la condenación. Luego la bendición es lo contrario, el que se acepta como es y vive según su naturaleza y se une por amor, consagra ese amor, reproduce su prole y forma una familia donde se alabe a Dios. Esa es la bendición. Pero son opuestos, por eso hay una lucha a lo largo de toda la historia hasta que Jesucristo se manifieste. Pero van a ver cuál es la fuente del mal. Eso, el pecado original. La mujer tenderá al hombre. ¿Qué quiere decir? Que la mujer estará sometida erróneamente al hombre. Aunque sea borracho, aunque sea mujeriego, aunque sea flojo, va a tender a él. Porque es una deficiencia de su percepción lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y a lo malo le dirá bueno. Pues me dio 3 cachetadas porque me quiere. Me regañó porque dejé la raya de del pantalón chueco y me lo merezco porque tuve la culpa. Entonces hace esa asociación que se funda en el odio a sí mismo y el desprecio a los demás. Es una relación de poder. Yo puedo más que tú, y le pega. Y la otra lo soporta porque dice, al menos así siento que me quiere. Es una maldición, es vivir mal, es el malestar y la condenación eterna. Cuando todavía sucede, pero existía el vivir en hacinamiento, en vecindades y familias de 3 a 4, 5 hijos, y los esposos tenían trato carnal estando ellos ya dormidos, según, ¿no? Porque pues se vivían en un cuarto. No se dan cuenta. ¿Cómo no se dan cuenta? Oyen, huelen. Como es algo que no conocen, les produce preocupación. Los despierta la lujuria. Es malestar. Son actos privados. Por eso se llama recámara. Métete ahí donde no vayas a perturbar almas inocentes. Eso es malestar. Y empieza a sexualizarse toda la familia y espiar el hermano a la hermana
imitar actos cuando están dormidos, se inician en la autocomplacencia y luego violan a sus hermanos o a sus primos. Eso es malestar. Y eso es condenación. Es una maldición la persona que te hace daño. Pero tú no tienes que ser maldito por el que te hizo daño, tienes que ser bendición. Y ahí está la fuerza del pecado. Las otras situaciones es los que viven de mantenidos, que reciben dinero sin merecerlo. No, ustedes dicen, oh, está bien que las instituciones nos den nuestra mesada a las mamás solteras, a los jovencitos, a los ancianitos. Está bien. ¿Cómo va a estar bien? Si la palabra de Dios dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces si tú te conviertes en un mantenido, lo que vas a tener es ocio, y el ocio es lo que va a generar el pecado. Si tú no trabajas, ¿en qué ocupas tu mente? Morelos decía en El Siervo de la Nación que entre los mexicanos se distinguen los virtuosos de los viciosos. ¿Y cómo premias el vicio y desprecias la virtud? Con una señora prediqué esto y me dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Por qué? Porque está bien que le dé dinero a las mamás solteras. Bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Gánate el pan con el sudor de tu frente. Ahora, para que te mantengan tienes que tener hijos. Y no deberían darle ese dinero mejor a las esposas que sí se aplican a atender al marido y a los hijos. Premian el vicio y desprecian la virtud. ¿Ven? Entonces voy a tener 3 hijos, al fin y al cabo me mantienen estos. ¿Y a qué se dedican esas personas? Ahora tú te das cuenta, ¿no? Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, pero la gente no quiere. Está bien para los ancianitos, sí, pero debe ser selectivo, no a los millonarios de las lomas, ¿no? Tampoco un padre que violó a sus hijos, a todos, que tuvo mucho dinero, que lo malgastó en borracheras, en drogas, en engaños, y que cuando es viejo viene a menos y se queda sin nada. ¿Lo vas a premiar porque violó a sus hijos, porque fue un borracho, porque fue un mujeriego? Eso es lo que hacen. Premian el vicio. Pobrecito, nadie lo visita. Como me contó una doctora que dejaron ahí un viejito y ya llevaba 3 semanas y nadie iba a ver cómo estaba, qué tenía, hasta que llegó una mujer. Vengo a ver al paciente de la cama tal. Ay, por fin llegó. ¿Usted familiar? Sí, soy su hija. Qué bueno. No, nada más vine a ver si ya se murió, porque ese desgraciado me violó desde que era niña. Maldición. O sea, hay gente maldita que te la hace pasar mal, muy mal, y que te condena una vida de sufrimiento, de vicios y de conductas autodestructivas. Los borrachos, los drogadictos, los que practican mujer con mujer y hombre con hombre, los sicarios, todos ellos están movidos por el odio a sí mismos, a su familia, a su clase social. Entonces es una maldición para otros, ¿no? Una señora me decía, es que era empleada doméstica y atendió un edificio y se esforzaba por ayudar a su hijo, y su hijo vicioso con la cocaína, pero iba con la abuela y la abuela le daba de comer, le daba la casa, le lavaba, le planchaba. Y yo le decía, no haga eso porque usted está fomentando su vicio, déjelo. Así él tiene que lavar, así él tiene que buscar qué comer, así él ocupa su mente en otra cosa. Pues usted le da todo, ¿cuándo va a querer salir de eso, no? Maldición. Y la mamá no quería que la abuela se metiera, pero la abuela ya sabe. Y después ya se quejó porque le robó
sus aparatos electrónicos, los fue a vender para la droga. Y luego ya no lo querían en esa colonia porque se dedicó a desvalijar los carros para la droga. Ahorita están barrientos. Y la señora hablaba conmigo y le digo, pues ¿qué no ve que lo está solapando? Está haciendo una maldición para él. Y me dice, ay, pobrecito, busca su comida en la basura. Bueno, pues que reaccione y que la gane, que se ponga a trabajar. Por eso el ocio es la madre de todos los vicios. Tú dale dinero a uno de estos malditos. Entonces, todo este sistema está fundado en la maldición. Malditos son los que están al frente de tus destinos. Malditos que destruyen las selvas, los arrecifes, los ecosistemas. Malditos son estos que te mienten y que para callarte te dan un chequecito al mes y tú te quedas callado. Eres también maldito. Y eres una maldición para todos los que tenemos buenas intenciones. Entonces te compran, es como si te prostituyeras, te compran la conciencia. No importa que destruyas la selva, no importa que digas 1000 mentiras al día, con que me pagues, me compras y te defiendo. Ese es el desorden egoísta del pecado. No así han ganado comprando y entregando a los grupos delictivos pues toda la plaza. ¿No está el testimonio de Tamaulipas con los del infierno? Entonces, ¿qué tienen de benditos estos que te entregan a la delincuencia, al cobro de uso, al secuestro, a la extorsión? Envenenan a tus hijos, los roban para llevárselos de sicarios o meterlas en la prostitución. Y tú aplaudes todo eso, eres un maldito. Y tú eres un malestar para toda tu gente y toda tu familia. Te burlas de la iglesia. Te quejas de los curas. Como una muchacha estaba dando un sermón así y me decía, eso está bien, usted cuando llegue a 65 le van a dar su pensión. Yo no necesito nada, tengo manos y tengo pies. Porque me decía, yo nunca había escuchado un ataque en contra de... No es un ataque, te estoy hablando de la Sagrada Escritura. Gánate el pan con el sudor de tu frente. No seas un mantenido, no seas un parásito, no seas una sanguijuela. Si tú te entregas a esa venta de tu ser y de tu conciencia, lo único que va a generar en ti es vicio. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Pornografía. Y todo se va deteriorando. Maldición. Y por eso hoy Jesús nos dice, bendice al que te maldice. Te violó a alguien, perdónalo y bendícelo y desátate de él. Te engañó algo, te traicionó, bendícelo y desátate de él. No seas como él. Cuando Jesús dice no le hagan resistencia al hombre malo, dice no lo cargues en tu corazón y en tu memoria. Como esta semana tenemos muchos casos de abuso sexual infantil y el demonio se quedó ahí desde la niñez, ¿no? Y entonces, cuando les empiezo a decir, te sientes sucia, te sientes mala, sientes que nadie te quiere, que eres indigna, que tienes ganas de matarte, ¿sí? Que no vales nada, ¿sí? Pues sí, fuiste abusada, fuiste violada, pero es una mentira. Tú no fuiste el agresor, tú fuiste la víctima. Tú eres más que esa carne que fue mancillada. Tú eres hija de Dios. Por eso tomó polvo y insufló aliento de vida en sus narices. No resistas al hombre malo, perdónalo y déjalo que se vaya y Jesús lo juzgará. Pero tú tienes que vivir sana. Tú tienes que creerte, tienes que aceptarte, tienes que valorarte, tienes que respetarte, tienes que amarte. Si no, va a ser una maldición tu vida.
y vas a ser maldición para todos los demás. Tienes que romper ese círculo perverso. Resistir al malo es precisamente traerlo atravesado aquí y aquí. ¿O no? Cuando te peleas con alguien y no te cae bien, lo ves y te arde el estómago y no estás bien, estás intranquilo y te quieres salir porque no lo soportas. Eso es retener al hombre malo, ¿no? Al hombre malo déjalo que se vaya, no tiene nada contigo, tú eres bueno y eres una bendición. Y tú debes de tender a hacer el bien, al bienestar y a la salvación eterna, a aceptar a Jesús como tu Salvador y entrar en el proyecto del reino de Dios, que es amor, que es perdón, que es caridad. Y entonces las personas que están afectadas de esa manera pues son maldición. ¿Por qué? Porque se lo hacen al otro y luego se lo hacen al otro y luego se lo hacen al otro. O le repugna y entonces se hace mujer con mujer, ¿no? Desde niños hasta grandes. Una muchachita fue abusada a los 13 años. Y entonces, digo, nunca has estado con una, ya está grande, nunca has estado con un hombre, no, me dan asco. No sé qué es eso. ¿Y qué pasó? Pues me pasó esto y esto. ¿Y qué te dijeron tu familia? Que no hay problema. ¿Cómo no va a haber problema si tú no tuviste familia, te sientes sola, todos están engañados, solo te han usado para sacarte el dinero y cuando ya no tienes te tiran como una cosa? Y estás sola y no tienes ningún sentido en la existencia, vacía de afecto. Y hay que entender que el que carece de afecto va a tender a la autodestrucción. Por eso la bendición Dios te la da. Todo viene de Dios, todo lo bueno, todo lo malo viene de uno y viene del diablo. Este es en el cuadro general. Esta estructura del pecado que te somete con dádivas y te prostituye comprando tu conciencia y renunciando a Cristo y avergonzándote de Cristo, porque el planeta es la casa común de todos nosotros y nadie tiene derecho a destruir las selvas, los bosques, los arrecifes, porque es común, es patrimonio común, no es de una élite, no es de un grupo de gente que destruye, queridos hermanos, ecosistemas, que destruye la naturaleza que se construyó en miles de años. ¿Por qué hay más calor? ¿Por qué hay más frío? ¿Por qué hay más agua? ¿Por qué hay más ciclones? Por esa maldad. ¿Se acuerdan de Babel? Es la lengua de la corrupción, la lengua de la mentira, la lengua de los que te compran como si fueras una prostituta y después tú los defiendes porque está haciendo bien. ¿Cómo estar haciendo bien destruyendo? Es una maldición. El país sufre un malestar terrible, no hay quien lo defienda. El niñito por el que estamos pidiendo y necesita quimioterapias no tienen medicina para el cáncer y lo tienen que comprar los padres no tienen recursos. ¿No escuchaste antier a esta diputada o senadora que el problema, dice, no está en construir hospitales o comprar medicamentos? ¿Qué crees que dijo? Que la solución es que no te enfermes de cáncer. No es una tonta, no es una maldita. Como ella no sufre el malestar, ¿cómo es posible que esa gente esté ahí haciendo leyes? Entonces va a poner como ley, no te enfermes de cáncer. Bruta. Bueno, esos son los que defiendes. No, luego se salen muy enojados, pues, ay, estoy hablando de política. No, te estoy hablando de Sagrada Escritura. Aprende. ¿Ganarás el pan con el sudor? ¿O vas a hacer un mantenido? ¿Una sanguijuela? ¿El ocio es la madre? ¿Ven por qué Dios puso como castigo al hombre ganarse el pan? Para que no piense tonterías, para que no hagan maldades, para eso, para que crezcas, para que te perfecciones. El que no trabaja, ¿qué hace?
y luego no trabaja y le regalan dinero, ¿en qué gasta su dinero? Y entonces los viejillos que fueron violadores, que fueron ricos, que maltrataron a su esposa, que fueron malvados, ya cuando son viejos ya se quedan sin un peso, ay, qué bueno que les den dinero. Debería estar en la cárcel, no solapando sus porquerías, ¿no? Van a cambiar, ¿cómo van a cambiar? Como una señora que me decía, yo me oponía que mi marido llevara a su papá a mi casa porque ya estaba viejo y necesitaba oxígeno, pero de joven ahí me estuvo molestando. Y le dice el marido, no, ya cambió, pues ya está viejito, pues ya, ¿cómo crees? Y una vez sube y le quiere cambiar el oxígeno y la apaña, ¿no? Y le salen manos como al pulpo manotas, ¿no? Es un viejillo con el oxígeno, todavía tiene ganas, porque el mal está en su cabeza, aunque ya no le sirva lo demás, ¿no? Pero acá se contenta con abrazar. Pues qué puerco, es tú. No era. ¿Por qué crees que eligen a gente como ellos? Tú no vas a ver el discurso de estos locos que apoyan a un loco, ¿no? Puro odio, pura descalificación, ¿no? La culpa la tuvieron los otros, los que estaban antes. Mentiroso. Pues si ya estás, arréglalo. Y si no lo arreglas es que eres un inútil como los que creen en ti, ¿no? Pero así son. ¿Se acuerdan del pecado original? ¿Qué le dijo Eva a Dios? ¿Por qué comiste? ¿Y qué le contestó? La serpiente que creaste. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que haya comido? ¿Quién? La serpiente. ¿No? Pero acuérdense que primero le dijo a Adán, ¿no? ¿Por qué comiste el árbol? ¿Qué dijo? La mujer que creaste. ¿Ya vieron mujeres? ¿Para qué ofrecen el fruto prohibido? Pobres hombres. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que hayan pecado? La mujer. Y luego la mujer dice ¿qué? Pero ellos no tienen la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de la inseguridad en nuestro país? ¿Quién? ¿Los de antes? Pues no. Los que están ahorita, ¿no? Al orejón que creaste, ¿no? Al botudo que creaste, ¿no? Al borracho que creaste. Y toda la gente que es igual a ellos, sí cierto, sí cierto, sí cierto, ¿no? Si yo luego transmito y me bloquean por derechos de autor, ¿no? Bueno, pues el autor fue ¿quién? ¿Cómo Dios el que bloquea mis transmisiones? Por los holgazanes, huevones, mantenidos, sátrapas, sanguijuelas, apoyadoras de mentirosos, corruptos. ¿Sí saben de qué estamos hablando? De religión. ¿Eh? Para que no salgan con sus burradas. Gánate el pan con el sudor. ¿Escucharon mantenidos? No ustedes no reciben. Los que reciben. Está bien que ellos nos mantengan. ¿Por qué? ¿Y la medicina para los niños que tienen cáncer? ¿Y los recursos para los hospitales donde no pueden operar? ¿Y los pagos a los doctores que se rifan para mantenernos curados? ¿Saben cuánto le dieron por la pandemia a los doctores de bono? ¿Por arriesgar su vida? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que les dieron de bono? 8,000 pesos. Por 2 años de esfuerzo y de arriesgarse y de enfermarse ellos, y muchos murieron. 8,000 pesos. Para que vean cómo son estos, que son una maldición. Así es que no resistas al hombre malo. Cada quien en su corral. Tú eres hijo de Dios, los demás son cabritos que se vayan con su padre el diablo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No creado, de la misma naturaleza de la los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que ellos son los bautismos para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos podemos sentar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio de acción de gracias y alabanza que vamos a ofrecerte nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su pasión salvadora, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia extendida por toda la tierra. Te pedimos para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos por los que aplicamos esta Eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Ya bastará para sanarme. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ella y se conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira rueda que rueda,
Que el cuerpo y la sangre de Cristo que nos has dado, Señor, en este sacramento, sean para todos nosotros una prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.